Siempre me da mucho gusto conversar con una de las voces empresariales más influyentes de este país, con un análisis ecuánime, puntual, porque ahora en este momento donde estamos tan polarizados, pues entonces o somos buenos o somos malos. No, a ver, la vida no es así, no es que seamos buenos o somos malos. ¿De qué bando estamos? Estamos en el bando que defiende a este país, que defiende a la economía de este país, a los empleos de este país, al crecimiento de este país, al bienestar de este país. Y una de las voces más influyentes siempre es la de José Medina Mora y Casa, ahora vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, expresidente nacional de Coparmex y bueno, ha ocupado múltiples carteras en el sector empresarial mexicano. Pepe, me da mucho gusto saludarte, siempre darte la bienvenida al Bajío, que acá te queremos y te respetamos mucho en Así las Cosas. Bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Qué gusto saludarte. Gracias, querido Pepe. Oye, mes y medio para que el 25 termine. ¿Qué 25 tan convulso, tan intenso, querido Pepe? A ver, ¿cómo ves el año? Ya un año de la presidenta, creo que no habíamos hablado ahora después del año de la presidenta Sheinbaum, de este famoso Plan México. Todavía muchos indicadores, Pepe, difíciles, el empleo precario, la inversión alicaída, el crecimiento prácticamente en cero. Y ya es un año, Pepe, un año y contando. A ver, ¿qué balance haces, Pepe, de este 25? Sí, bueno, es un hecho, como bien lo mencionas, Héctor, el crecimiento de la economía es muy bajo. Digamos, todavía no sabemos exactamente en cuánto cerraremos, pero pues entre el 0 y el 1 es un crecimiento bajo. Sin embargo, no podemos dejar de ver, Héctor, el tamaño de la economía que tiene nuestro país. Uh-huh. Es decir, economía 12, 13 o 14 del mundo, depende de cómo la miras, tiene un dinamismo importante. En ese sentido, aunque crezca poco, digamos, se mantiene esa economía en un tamaño importante. Y vemos el dinamismo de la economía en las carreteras. O sea, si tú ves pues cómo va la autopista México-Querétaro y a San Luis, Matehuala, y luego a Monterrey, a Nuevo Laredo, cómo pues van la fila de trailers refleja ese dinamismo de la economía, y no digamos ya en los cruces fronterizos, pues las filas de los trailers, los ferrocarriles para cruzar la frontera. Entonces, no nada más tenemos que voltear a ver el bajo crecimiento, que es un hecho, uh-huh, sino también ser conscientes del tamaño de la economía que tiene nuestro país. Sí. También, como bien lo mencionas, la inversión pues ha ido a la baja, y ahí es donde creemos, Héctor, que hay una gran oportunidad para el país. Digamos que de alguna manera está consciente de que se requiere la inversión y que el gobierno no tiene dinero y que para esto requiere la inversión de la iniciativa privada. Lo que tenemos que trabajar es en que se den las condiciones para que estos proyectos de inversión pues realmente se den, ¿no? Es muy claro que las empresas internacionales que ven grandes oportunidades de inversión en nuestro país nos dicen que pues tienen los proyectos validados, tienen financiamiento autorizado, y que básicamente hay tres variables que los han detenido. La primera tiene que ver con esa certidumbre jurídica para la inversión, y en ese sentido, si los jueces y magistrados toman, digamos, dictan sus sentencias de acuerdo con lo que dice la ley, eso va a generar certidumbre. Si los ministros de la Corte toman sus decisiones de acuerdo con lo que dice la Constitución, eso va a generar certidumbre. Por otro lado, en el tema de la seguridad, si bien es cierto que hace falta mucho por hacer, sí se ve que hay cambios favorables. Uh-huh. Es decir, podemos ver que en el último año, pues, incautaron 1,170 narcolaboratorios, se detuvieron a más personas, se confiscaron más armas y más droga de lo que se había confiscado en el sexenio anterior, y eso habla pues ya de una tendencia, digamos, hacia pues la seguridad que necesitamos. Todavía estamos muy lejos, y desde luego eventos como el asesinato de Carlos Manso en Uruapan, pues desde luego que nos hacen todavía lo que falta es mucho. Sí. Pero hay, digamos, un movimiento hacia
mejorar la seguridad en la medida que ese movimiento tenga avances más importantes, nuevamente generará las condiciones para que se den las inversiones. Y finalmente, el otro elemento que ha detenido inversiones es la falta de energía. El hecho de que el Estado ya produzca al menos la mitad de la energía, que genere más de la mitad de la energía de lo que se genera en el país, abre la posibilidad de que toda la inversión que haga el Estado en generar más energía, abre un espacio del mismo tamaño para que haya inversión privada. Entonces, antes las empresas nos pedían que hubiera energía limpia. Ahora nos dicen con que haya energía, ¿no? Y de alguna manera por eso vemos que es una gran oportunidad como de retomar estas variables, corregirlas y entonces lograr que se dé esa inversión, que es lo que hace falta precisamente para retomar ese camino del crecimiento económico. Oye, Pepe, es José Medina Mora y Casa, el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, hoy conversando con nosotros. Déjame retomar esta parte de la inversión privada que me parece muy importante, Pepe, porque en efecto la inversión pública pues más de un 40% ha caído, también la privada, pero es la que trata y bombea el oxígeno al corazón de la economía nacional. A ver, Pepe, déjame ser un poco el abogado del diablo. Dime tú cómo está la cosa, porque yo de pronto veo cómo incentivas la inversión privada de pronto con esta reforma reciente a la ley de amparo, que hablé con muchos empresarios preocupados por el tema de esa reforma que le restaba, digo, a los mexicanos en general, no solamente a los empresarios, pero estamos hablando de empresarios, le restaba esa certidumbre jurídica en la que dices. Y luego hablé recientemente con un experto sobre las reformas a la ley de aduanas, en donde también, ¿no?, complejizaba el proceso de las aduanas, elevaba los costos, la complejidad, en fin. Y luego, por otro lado, siguen precarizando las instituciones que de alguna forma son contrapesos en este país, temas de energía, temas de competencia, temas de tecnología, temas de inteligencia artificial. Y luego ahora quieren ir también a meter más mano a los procesos electorales con esta reforma, que aunque toda está muy verde, digamos, la reforma electoral, pues ya nos han dejado ver un poquito que lo que quieren es seguir manteniendo el control de las elecciones. Pepe, ¿así es así? O sea, ¿sí está la cosa así? ¿O somos los que quizá no tenemos esa visión empresarial, los que pensamos que de pronto tampoco estamos poniendo la mesa tan bien acomodada para que las inversiones privadas digan, pues qué bonita mesa, vamos a sentarnos en esa mesa? Sí, desde luego que podría haber mejores condiciones, sin duda. Digamos que a pesar de esas condiciones, que bueno, en la parte del amparo, digamos, se había avanzado mucho en que el amparo fuera de aplicación general, por ejemplo, ¿no? Que no se tuviera que amparar cada persona en lo particular. Entonces es un retroceso, sin duda, desde el punto de vista que la ley de amparo, pues precisamente protege al ciudadano de las acciones del gobierno, ¿no? A pesar de eso, o sea, sí es un retroceso, sin duda. Podríamos estar mucho mejor el manejo en las aduanas, sin duda. A pesar de eso, pues hay grandes oportunidades de inversión. Esto es lo que nos dicen las empresas, y sobre todo por la ubicación geográfica que tenemos, al estar tan cerca del mercado más grande del mundo, al ser parte de la región más competitiva del mundo, que es Norteamérica, junto con Estados Unidos y Canadá. Podríamos de alguna manera tener mejores condiciones, sin duda, pero a pesar de que en estos temas hemos tenido esos retrocesos, pues siguen existiendo esas oportunidades, y desde luego pues es decisión de cada empresa, desde luego, el tomar o no esos riesgos. Y las empresas estamos acostumbrados a tomar riesgos y a vivir en una incertidumbre, pero claro, cuando los gobiernos trabajan en disminuir esas incertidumbres, pues obviamente atraen más inversión. Eso claro que lo pudiéramos hacer, pero yo creo que tenemos que partir, Héctor, de la realidad. Esto es lo que tenemos. Esa es la ley de amparo que se aprobó. Todavía no sabemos, como bien lo comentas, cómo viene esa ley electoral. Pues sí, han dejado ahí entrever que quizá vaya, digamos, sea también un retroceso en la parte de la
el avance democrático, pero ahí hay que esperarnos a ver cómo viene esa ley electoral, si realmente habrá la posibilidad de que los partidos de oposición puedan tener espacios, ¿no?, de ganar elecciones, que es lo que de alguna manera se había trabajado durante 3 décadas en la parte electoral. Lo interesante, Julio, de Héctor, perdón, es que dentro de esas limitaciones hay grandes oportunidades. Eso es lo que las empresas ven y sí, tienes mucha razón, las ven más las empresas extranjeras que las empresas mexicanas. Claro. Sí. Sí, los mexicanos vemos más estos obstáculos y las empresas extranjeras ven más las oportunidades a pesar de los obstáculos. Entonces, sí, Héctor, creo que esa es la situación que tenemos. Podría estar mejor, sin duda, pero hay buenas condiciones y buenas oportunidades para inversión. Bueno, pues eso nos tranquiliza un poco, porque además tú tienes esa visión, tú hablas con esas empresas extranjeras y entonces si ellos aún así están confiando y piensan que es un territorio digno y atractivo, eso es una buena noticia. Una última idea, querido Pepe, me tengo que ir a la pausa, pero una última idea que quiero consultar contigo. A ver, luego hablamos mucho de estas grandes inversiones y de estas grandes empresotas. Tú sabes que el país está soportado por las MIPYMES. ¿Cómo vamos ahí, Pepe? A mí me sigue preocupando las MIPYMES, pues en todo, en su tecnología, en su digitalización, en que no hay créditos suficientes, en que no están capacitados suficientes, en que siguen siendo muy familiares, y no es que esté mal que sean familiares, sino que no den ese paso a seguir siendo familiares, pero más profesionalizadas. El tema de los ciberataques, que también las están afectando mucho. Pepe, las MIPYMES mexicanas, ahí está el sostén de la economía del país. Sí, yo creo que lo has sintetizado con mucha claridad. Estas MIPYMES necesitan crédito, necesitan capacitación, necesitan acompañamiento. Necesitamos integrarlas a las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Y de alguna manera, esa es la labor que tenemos que hacer desde el Consejo Coordinador Empresarial, ¿verdad? Para poder, voltear a ver a estas micro y pequeños negocios y aportar esto que les hace falta, integrarlas, insisto, en las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas, y con eso pues lograr que pues podamos de alguna manera salir adelante como país. Ahí es donde tenemos el mayor reto, porque son el mayor número de unidades económicas. 95% son micronegocios de 1 a 10 colaboradores, otro 4% son pequeños negocios de 11 a 50. Entonces, si queremos ser exitosos como país necesitamos voltearlos a ver, integrarlos en la economía y en las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas. Bueno, pues ahí está una de las voces más influyentes del sector empresarial y económico mexicano, José Medina Mora y Casa, hoy vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de este país, ¿no? Ahí bocetando un poquito cómo se encuentra el escenario económico nacional a un mes y medio ya de que termine el 2025. ¡Qué impresión! Querido Pepe, te busco pronto. Gracias por tomar siempre mi llamada. Ya sabes, acá en el Bajío se te aprecia y se te respeta. Gracias, sí. Pepe. Muchas gracias, Héctor. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias. Buenas noches. José Medina Mora y Casa.